Para que Dios pueda responder en un altar con su fuego, el altar tiene que estar bien construido, bien hecho. Entonces, Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Repite conmigo, arruinado. Aquellos que creen en un Dios falso tenían un altar hermoso. Y cuando viene el pueblo con el profeta Elías, vienen y encuentran el altar de Dios. ¿Cómo te dije que repitiera la palabra? Arruinado. Arruinado. Destruido. Y entonces cuando viene Elías, lejos de allá de juzgar al pueblo, pues ya el pueblo cuando ya tanto regaño, tantas críticas, tanto todo ya, pero Elías le dice: acérquense, acérquense. Elías no les dijo solamente acérquense para que vieran caer el fuego. No, Elías les dijo: vengan, porque les quiero mostrar la condición en que ustedes, diciendo que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el único Dios verdadero, vean cómo está el altar. ¿Ustedes creen que ahí Dios se va a manifestar? ¿Ustedes creen que en un altar arruinado Dios tiene la obligación de derramar fuego? Y entonces yo veo, iglesia, y te lo digo igual que Elías, sin faltar el respeto a nadie, sin que nadie se sienta ofendido. En muchas vidas, esa es la condición de nuestro altar personal. Y esperamos que Dios se manifieste. Y esperamos que Dios haga milagros. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Elías? Elías viene y le muestra al pueblo la condición real en la cual estaban delante de Dios. Porque el altar en ese tiempo, yo creo que todavía, si hablamos en lo espiritual, en muchas áreas de nuestra vida, en ese tiempo el altar reflejaba qué tan poderoso era el Dios de cada tribu. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu altar el día de hoy? En amor, Elías les hizo entender que lo que estaba ocurriendo no era porque no había llovido por 3 años y medio, porque había sequía. No, eso no es una excusa para tener un altar destruido. Tú puedes pasar circunstancias difíciles en tu vida, pero eso no significa que tengas que dejar de orar, que tengas que dejar de buscar de Dios. Porque entonces, si estás pasando en un momento difícil, lo vas a hacer todavía más difícil. Si tú crees que en ese tiempo de sequía era la excusa perfecta para decirle a Dios que el altar no estaba bien edificado, yo quiero decirte que esa no era excusa delante de Dios. La excusa era de que nadie se había acercado, nadie se había atrevido a venir a buscar y a mirar la condición real de tu altar y de mi altar. Lo primero que hizo fue limpiar el desorden, quitar todo desorden. Él comenzó a quitar todo el desorden, comenzó a limpiar, como te dice la palabra de Dios en Génesis 1, que cuando Dios comenzó a ver la tierra, dice que vio que estaba desordenada y vacía. Así como el Señor nos encontró a muchos de nosotros desordenados y vacíos. Pero por eso Él vino a llenar todo vacío en nuestra vida. Él lo vino a llenar todo y a ponerle orden, porque en el orden es donde Dios se manifiesta. La palabra dice que Dios es un Dios de orden, pero no de un orden religioso, sino de un orden santo, de un orden donde se nota que en tu vida lo número uno es Dios. Entonces viene Elías y comienza a quitar todo, a limpiar todo, iglesia, porque tú no puedes edificar sobre las ruinas. Hay gente que viene a Cristo y recibe a su corazón con toda humildad, con toda necesidad, y lo recibe y gloria a Dios, pero no ponen orden en su vida. Y eso es como edificar algo sobre las ruinas. Para poder edificar algo sólido que alcance a tus generaciones, tienes que preocuparte por edificarlo bien, correctamente. ¿Qué es lo primero que hacen en un edificio grande para que todo el mundo aplauda también? Pero ¿qué es lo primero que hacen? Poner la primera piedra. Es la primera piedra de tu altar, tiene que ser la fe.
Porque dice la palabra que sin fe es imposible. No dice que sea difícil. No dice que te tienes que esforzar. Dice que sin fe es imposible. Tú puedes tener muchas cualidades, muchos llamados. Puedes trabajar mucho lo que tú quieras para la obra de Dios. Pero si tú no tienes fe, nada está sosteniendo tu altar todos los días. La palabra de Dios dice que Noé, cuando descendió del arca, después del diluvio, lo primero que hizo fue edificar un altar. Y ahí es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra altar. Ves a David, un hombre imperfecto como tú y como yo, pero que sabía adorar. Era un hombre de fe, que sabía que las promesas de Dios se iban a cumplir en su vida, aún en sus peores momentos. Porque a veces a nosotros, en nuestros momentos más difíciles, se nos olvida todo. Y en los momentos buenos nos acordamos que Dios, wow, es maravilloso. Pero Dios sigue siendo maravilloso en tus tiempos difíciles. Entonces, en tus momentos difíciles, sigue adorando a Dios como si fueran los mejores. Y en tus mejores momentos, guarda la humildad, guarda tu vida como si estuvieras todavía necesitando más y más de Dios. Yo les he dicho, a veces las personas se enamoran más de la bendición que del que los bendijo. Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Haz de cuenta que certeza y convicción es cuando pones esta roca y usa las dos manos. Certeza y convicción. La pones, la fe, se va a ir ilógico, pero la fe la pones con tanta fe, tienes tanta certeza y tanta convicción de que Dios está viendo desde los cielos tu fundamento en tu vida de fe, que eres de los muy pocos que están creyéndole a Dios, que Él sigue haciendo milagros todavía, que Él sigue haciendo restauración en las familias y en las vidas de nuestros hijos, de nuestras generaciones, que Él es el Dios de la fe, que toda la palabra de Dios se resume en una sola palabra que es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos lleva a todo entendimiento, nos lleva a todo conocimiento. Y por eso yo no podría comenzar esta predicación o esta serie de estudios del altar si no pusiéramos la primera piedra como la fe. Por la fe nosotros hemos sido salvos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, como dijo, todavía no era apóstol, pero el discípulo Pedro le dijo a Jesús, cuando le dijo, Señor, mira, la gente ya no viene, la gente ya se está yendo, Señor, ya se está yendo la gente. Y no se puso Jesús a llorar y como, no, pues ya cierren la iglesia. Ya. No, Jesús todavía le contesta a Pedro, sí, yo sé que se están yendo. Si quieres tú también vete con ellos, si tanto te apuran los que andan allá. Si quieres vete tú también. Y Pedro se quedó, no, Señor. Y le dijo estas palabras, ¿a dónde? ¿A dónde más iré? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde más, Señor? Ahí la convicción de lo que Pedro tenía. Amaba a Jesús, amaba la palabra de Dios. Si tú no estás dispuesto de darle a Dios lo que más amas, yo no sé si de verdad estás creyendo en Dios. Abraham entregó lo que más amaba, que era su hijo, para sacrificarlo. Pero Abraham, dentro de su corazón, sabía que Dios algo tenía que hacer. Yo creo que Abraham caminó a esa montaña siguiendo las instrucciones que Dios le dio para sacrificar a su hijo. Iba caminando y caminando, y yo creo, hermano, iba con su corazón tan pesado, y ver a su hijo platicando como pues su hijo no sabía nada. Su hijo bien contento, ándale papá, ¿por qué vas tan despacio? Porque Abraham
estaba haciendo tiempo, caminaba sus pasitos, eran chiquitos, así como, de por sí estaba viejito, ¿verdad? Y estaba así, despacio, esperando que Dios hiciera algo, 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 hasta que llegó al monte allá arriba, y ahí ya no le quedó otra más que preparar el altar para poner encima de él a su hijo. Él estuvo dispuesto, tanto así, iglesia, tanto así que si lees la palabra de Dios, Abraham agarró el cuchillo y estaba, hasta que el ángel de Jehová le gritó, estaba dispuesto. Hizo el altar, puso la leña, traía el fuego, dice la palabra que él traía el fuego. Hoy, iglesia, tú puedes decirle a Dios, Señor, yo te entrego lo que más amo. ¿Qué es lo que más amas? Entrégale a tus hijos, entrégale tu trabajo, entrégale todo, entrégale tus planes, entrégale tus situaciones migratorias, de abogados, lo que sea, entrégaselo todo, ponlo encima del altar, porque cuando tú te atreves a poner lo que más amas en el altar, ahí es donde Dios se manifiesta, iglesia. Ahí es donde Dios abre las puertas de los cielos y derrama la bendición, derrama su palabra para que tú tengas lo que estabas necesitando. Abraham recibió ese nombre del padre de la fe, porque de ahí comenzó una gran generación que hasta el día de hoy es el pueblo de Dios. Esfuérzate más en lo que vale la pena por dejar, no solamente herencia, aprende a dejar legado como hijo de Dios. Que si se acuerdan de ti, no fue por lo que tuviste, fue por quien eres en Cristo Jesús. Señor, yo pongo delante de ti mis hijos, mis generaciones, mis nietos, todo lo pongo delante de ti, Señor, para que tú te glorifiques, Dios. Tú no te has dado cuenta cuánto tu fe puede cambiar tu hoy, tu mañana y tus generaciones. Si en verdad lo entiendes, vas a ver que tú puedes poner una piedrita así chiquita, porque la fe es donde tú edificas. Cuando oras, ponle fe. Cuando haces planes, póngale fe, porque a veces hacen planes y, pero ¿con qué pastor? ¿Con qué pastor? Ay, sí. Pues está vacío, pero está lleno de fe. Hay gente que se espera para hacer cosas hasta que tengan feria, pero no fe. Según tú pones una semilla, pero en lo espiritual es algo gigante. Estás poniendo un cimiento. Estás poniendo la primera piedra para edificar algo maravilloso, iglesia. Yo entiendo que tú puedas decir, no, ya muchos años he luchado, ya muchos años. Bueno, con la fe comienza hoy, con la fe se comienza todos los días.